Antes querían conquistar el poder, ahora parecen empeñados en disolver cualquier posibilidad de existir. Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Soy Germán Castro. Oposición de poca monta. El carroñerismo fachoso en México se concentra cada vez más en menos molleras. Por lo demás, son los rostros harto conocidos que profieren las mismas cantaletas trilladas desde hace casi 10 años. Predicciones apocalípticas fallidas, falsas alertas, bulos reciclados, amenazas que sistemáticamente no se cumplen. Señores, señoras del conservadurismo prianista, entiéndanlo. Si la amargura es horrible, la amargura ridícula es patética. La derecha en México se está disolviendo en la sosa cáustica de su rencor. Las derechas, por definición, se sabe, caducan. La mexicana, en cambio, se descompone químicamente en tiempo real. Incluso tenemos que aceptar que ya hacen menos ruidos. Los fachos, sus opinócratas, comentócratas y vociferantes varios, sus politiqueros clavillazos, sus patanes parlamentarios, sus locas del Congreso, sus señoritos de la HH Sociedad Civil e intelectualones caciquiles, todos, todas, todes, cada día pueden hacer menos escándalo. Los agoreros del desastre han gritado tanto durante los últimos años que se desgañitaron. Y no solo no nos ha llevado el diablo, sino que cada vez nos va mejor. Y también en el terreno al que tanto les gustaba llevar cualquier alegata, el de los números, ahí también están siendo derrotados. Vamos recordando nomás, y ahora sí que sin ironía, y hay que disculpe el gran Monsiváis, vamos recordando para documentar nuestro optimismo. 1. Reducción histórica de la pobreza multidimensional. Según datos de Coneval, entre 2018 y 2024, aproximadamente 9.5 millones de personas salieron de la pobreza. El porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de casi 42% en 2018 a un cercano de 29.6% para inicios del 2026. 2. Recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Desde 2018, el salario mínimo ha experimentado un incremento nominal de más de 180%. En 2026, el salario mínimo general se mantiene en niveles que permiten cubrir la línea de bienestar individual, revirtiendo así décadas de estancamiento salarial. 3. Tasa de desempleo en mínimos históricos. México ha logrado niveles de desocupación no vistos en décadas. En marzo de 2025, la tasa de desempleo llegó a 2.2%, el punto más bajo registrado por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la ENOE, manteniendo una tendencia de estabilidad laboral incluso en el relevo presidencial. 4. Constitucionalidad de los programas del bienestar. Se logró elevar a rango constitucional el derecho a la pensión para adultos mayores, becas para estudiantes y apoyos para personas con discapacidad. Esto garantiza que el gasto social, que en 2025-26 representa cerca del 2.3% del PIB, no sea sujeto a la voluntad política de nadie, convirtiéndose así en un derecho exigible. 5. Disminución de la desigualdad. La brecha entre los que más y menos ganan se ha reducido de manera medible. El coeficiente de Gini, donde 0 es igual a la igualdad total, pasó de 0.426 en 2018 a niveles cercanos a 0.371 en 2025. Esto posiciona a México como uno de los países con mejor redistribución del ingreso de toda América Latina. 6. Récord en niveles de inversión directa.
Gracias a la estabilidad macroeconómica y en buena medida al plan trazado por Andrés Manuel López Obrador para América del Norte, me refiero claro al plan concreto que presentó en Washington en octubre de 2021 cuando se reunió con Biden y Justin Trudeau, México captó cifras récord de inversión extranjera directa, superando 36,000 millones de dólares anuales. Para 2026, la consolidación de polos de desarrollo en el sureste ha diversificado la recepción de capitales más allá de la frontera norte. 7. Soberanía energética. Con la entrada en operación total de la refinería Dos Bocas Olmeca y la adquisición de Deer Park en Texas, México ha reducido su dependencia de la importación de gasolinas. Para mayo de 2026, la capacidad de refinación nacional se ha estabilizado y ya procesamos niveles cercanos a los 1.2 millones de barriles diarios con el sistema nacional. 8. Infraestructura estratégica. Se completó la red ferroviaria más grande de las últimas décadas. El Tren Maya, más de 1,500 kilómetros, y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec se encuentran operando. Este último funciona ya como una alternativa real al Canal de Panamá para el comercio global. Y bueno, mejor no recordemos el AIFAN y la Reserva Ecológica del Lago de Texcoco porque ahí sí la fachiza llora. 9. Reforma laboral. Se eliminó el esquema de outsourcing, lo que permitió que millones de trabajadores fueran reconocidos por sus empleadores reales. Además, hay que recordar que se duplicaron los días de vacaciones pagadas desde el primer año laboral. 10. Digitalización y simplificación. Bajo la administración de Claudia Sheinbaum se escaló a nivel federal el modelo de la Agencia Digital de Innovación Pública. Para 2026 se han digitalizado más del 80% de los trámites federales, reduciendo los espacios para la corrupción y facilitando la recaudación fiscal sin aumentar impuestos. Y ni modo, permítanme romper el decálogo y agregar un punto 11. 11. Reducción en la incidencia delictiva y fortalecimiento de la inteligencia. Durante el primer periodo de la administración de la presidenta Sheinbaum, se ha reportado una consolidación en la tendencia a la baja de los delitos de alto impacto. Los resultados más destacados incluyen disminución significativa de homicidios. A mayo de 2026, la presidenta reportó una reducción de 45% en el número de homicidios dolosos a nivel nacional, en comparación con las cifras finales de 2024. Esto representa un promedio de 38 homicidios diarios menos que al inicio de la gestión. Abatimiento de delitos de alto impacto. Se han registrado bajas considerables en delitos críticos como el secuestro, menos 75%, el feminicidio, 26%, y el robo con violencia, 45%. Golpes a la infraestructura criminal. Hasta marzo de este año, el Gabinete de Seguridad informó el decomiso de 494 toneladas de drogas y la destrucción de 2,330 laboratorios clandestinos vinculados con el crimen organizado. Ojo, no uno en Chihuahua, más de 2,300. Estrategia Nacional contra la Extorsión. Entre junio de 2025 y marzo de 2026, la implementación de la estrategia y la coordinación permitió la detención de 907 personas ligadas a grupos de extorsionadores. En realidad, lo que está pasando, esta realidad mexicana, terca y maciza como piedra, ha terminado por ser el molcajete en el que han sido machacadas una a una todas las mentiras de diseño y las profecías de pacotilla de la derecha. Lo que hoy presenciamos no es solo una derrota política, es el empequeñecimiento de una casta que se creía dueña del destino nacional y que hoy, ante la contundencia de los hechos,
se disuelve en su propia e inevitable irrelevancia. La realidad les ha resultado tan apabullante que sus vociferaciones ya no suenan a trueno de rayos y centellas, sino apenas al gimoteo de quien se sabe huérfano de pueblo y de argumentos. Se quedaron esperando el naufragio de México mientras el barco zarpaba con nosotros, todas y todos, a bordo, dejándolos a ellos ahí, parados en el muelle de su propia amargura, convertidos en una caricatura minúscula. Esta realidad mexicana, terca y maciza como piedra, ha terminado por ser el molcajete en el que han sido machacadas, una a una, todas las mentiras de diseño y las profecías de pacotilla de la derecha. Lo que hoy presenciamos no es solo una derrota política, es el empequeñecimiento de una casta que se creía dueña del destino nacional y que hoy, ante la contundencia de los hechos, se disuelve en su propia e inevitable irrelevancia. La realidad les ha resultado tan apabullante que sus vociferaciones ya no suenan a trueno de rayos y centellas, sino apenas al gimoteo de quien se sabe huérfano de pueblo y de argumentos. Se quedaron esperando el naufragio de México mientras el barco zarpaba con todas y todos a bordo, dejándolos ahí, parados en el muelle de su propia amargura, convertidos en una caricatura minúscula que le grita insultos a un horizonte que ya no los reconoce. Señores, señoras, por algo pegó tan contundentemente la frase que le pusieron a cierta alcaldesa: de poca monta. Aplica a todos ustedes. La derecha mexicana inventó una nueva reacción física. Se han convertido en una entidad que entre más odio acumula, menos espacio ocupa. Los procesos electorales del próximo año lo demostrarán. Su silencio será cada vez más atronador. Y no es queja. Calladitos se ven un poco menos ridículos.